conocer toda la información, se encuentra con nosotros el día de hoy Israel Aram Guerrero, quien es subdirector de modernización y nos visita de la SEDECO. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula, con el gusto de saludarte. Igualmente nosotros brindar este espacio para compartir esta información de mucho valor importante. Platícanos acerca de esta declaratoria que se llevó a cabo y que además, bueno, se trabajó en conjunto del gobierno de la Ciudad de México con la SEDECO. Así es, Paola, déjame decirte que es algo que ya se venía trabajando, se venía platicando con los comerciantes, sin embargo no se había dado esta firma. Y quiero compartirte y a toda nuestra audiencia que el pasado 15 de agosto, mediante decreto, se dio a conocer la declaratoria como patrimonio cultural intangible de las manifestaciones tradicionales que se reproducen en los mercados públicos de la Ciudad de México. Esto es muy importante porque ahora tienen ese reconocimiento jurídico y social también de nosotros, que hay que visitarlos. Hay que visitarlos, sin duda, y como lo comenté en un principio y lo vuelvo a recalcar, son los centros de abasto favoritos por muchísimas personas, por todo lo que podemos encontrar en ellos, ¿no? ¿Cuántos mercados actualmente están registrados o operan en la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene hoy 329 mercados públicos que constituyen más de 70,000 locatarios y esto nos da una fuente de empleo muy importante de más de 280,000 comerciantes. ¿Cómo se lleva a cabo el impulso de esta política que justamente pues restablece, moderniza, ¿no?, todos estos mercados que existen actualmente en la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que trabajaron, en qué se enfocaron y también al mismo tiempo qué falta por hacer? ¿Qué implementarán durante la declaratoria a partir de ahorita? Sí, mira, quiero decirte que los mercados públicos son unos espacios que conjugan la riqueza cultural mexicana porque mezclan los orígenes prehispánicos con la época colonial y con prácticas actuales. Esto es muy importante, hay que modernizarlos y estamos trabajando en una política de fomento, de protección y de reactivación comercial. Estamos incluyendo ya ahora pagos con terminal punto de venta, eficientando esto, pero sin perder ese trato humano que solamente tienen los mercados y que, como bien dices, hay productos que solo encontramos ahí, desde los antojitos, las piñatas también, a veces cuando queremos festejar vamos al mercado y tenemos sobre todo precios bajos, frescura y calidad. Además de las festividades, pues sin duda la gastronomía mexicana forma parte fundamental que solamente podemos encontrar ahí en ellos, pero sobre todo sabes también que el trato entre los locatarios y los clientes, que siempre ha sido un trato digno, un trato educado, un trato amable, por el cual muchos clientes regresan a este lugar. Así es, y te conocen ya, conocen a sus clientes y tú conoces a tu marchante. Esa relación es muy importante y la contempla esta declaratoria de patrimonio cultural. Ahí tenemos también, por ejemplo, la cocina que se lleva a cabo en los mercados no es la típica con una licuadora y midiendo ingredientes. No, es un sazón exclusivo y además tenemos el molcajete, el metate para cocinar y eso lo contemplamos. Hay que protegerlo, son tradiciones propias de nuestra identidad y eso es lo que buscamos, rescatarlas y mantenerlas. Ahora, ¿cómo lo hacen para mantenerlas? Estábamos platicando hace unos momentos que existen muchos locatarios que son de primera generación, ¿no? Así es. Y que en la actualidad pues siguen trabajando porque pues sin duda toda su vida lo han hecho, ¿no? Y antes de poder heredar, ¿no?, este local, ¿no?, a gente de su familia, a otras generaciones, ¿cuál es el trato que ustedes le dan? Porque hablábamos de algo muy sencillo, el manejo de la tecnología. Para ellos resulta complicado en muchas ocasiones. Así es, mira, tenemos mercados que datan de más de 60 años y por supuesto que las condiciones de infraestructura pues van en decadencia por el mismo uso. Estamos trabajando en una política de reactivación y de rehabilitación. Tenemos al momento 21 mercados que se han reconstruido en esta gestión con un presupuesto histórico de más de 70 millones anualmente y el próximo año esperamos que sigamos modernizándolos, reconstruyéndolos, incluso algunos que han sufrido accidentes, siniestros, que se les ha caído la techumbre. Desastres naturales, ¿no? Desastres naturales, son vulnerables, pero estamos trabajando para fortalecerlos y la reactivación no nada más es de las condiciones de infraestructura, como ya te decía, queremos que ellos también tengan mejores herramientas, que compitan. Me llama mucho la atención ahora que los hemos recorrido, que tenemos compañeros que ya están utilizando las redes sociales, el Twitter por ahí, ¿no?, el Facebook, y eso es muy bueno porque se replican los mensajes que tienen ellos a la ciudadanía. Y me gustaría invitar, Paola, a nuestra audiencia a que mediante la cuenta
de ustedes de @tuciudades y la cuenta de @mimercadocdmx, nos manden una foto de los lugares que visitan, de estos mercados a los que acuden diariamente. Claro, sería de verdad increíble poderlo compartir y qué mejor a través de la audiencia, que nos escriban a través de las redes sociales @tuciudad_es y nos compartan estas interesantes fotografías. Hace unos momentos comentábamos, ¿no? ¿Qué mercado frecuentas mucho más, ¿no? Por la cercanía, pero lo que sí regresas es por la calidad, por la frescura, pero sobre todo por el trato que te dan los locatarios, que es inigualable. Platicábamos también en otros programas acerca de la terminal punto de venta. ¿Cómo los ha ayudado? ¿Cómo ha evolucionado esto? O también, pues, cómo les ha ayudado a tener mucho más clientela a través de la tecnología. Sí, mira, estamos al tanto en la Secretaría de Desarrollo Económico de las tendencias ahora al momento de hacer las compras. Es difícil ahora que andes con el dinero físico y pues se maneja mucho el plástico y los comerciantes ya lo saben. Y ahora estamos incursionando con unas terminales que también te pueden llevar incluso a domicilio y ahí hacerte el cobro. Y hay confianza ya con el marchante, entonces tú le das el plástico, inmediatamente te hace el cobro y se elevan las ventas exponencialmente. Esto está comprobado y nos da mucho gusto que ellos nos lo digan. ¿Cuál es la cifra de mercados que ustedes van a restablecer, modernizar o que esperan hacer a partir, bueno, de este año? Mira, uno de nuestros ejes también es hacer más mercados. Queremos que tengamos más centros de abasto. 329 pareciera que es una cifra pues alta, pero nuestra ciudad es muy grande. Queremos llegar a otros rincones de la ciudad y fortalecerlos. No tenemos un límite. Actualmente las delegaciones nos están incluyendo sus proyectos para modernizar y será hasta el año que entra que ya tengamos preciso el dato, ¿no? Muy bien, pues bueno, acompañaremos con ustedes en esta interesante labor, ¿no? Que definitivamente es un trabajo en equipo el que están llevando a cabo, pero bueno, sobre todo pues por hacer crecer, ¿no? Y restablecer estos centros de abasto de verdad que tienen muchísimas tradiciones, muchísima cultura, forman parte de la historia y qué mejor que preservarlos, ¿no? Así es, y pues hacerle una invitación a toda nuestra audiencia a que no deje de visitarlos, a que acuda, a que consuman en ellos y a que hagan sus recetas en casa con nuestros productos. Y con el mejor sazón, claro, que son todos los ingredientes y los alimentos que podemos encontrar en los mercados públicos de la Ciudad de México. Gracias, Israel. Nos vemos a la próxima. Gracias a ti, Paola.